se pueden acercar para que puedan ver este espacio. Buen sábado, queridos niños, ¿cómo están? Es muy bueno estar aquí y poder sentir la presencia de nuestro Dios en medio nuestro. Hoy estoy aquí para saber qué pasó con esta historia tan interesante. Les voy a confesar que es una de mis favoritas de las historias de la Biblia. Así que acompáñenme a saber qué pasó con José. Por 2 años, el copero vivió feliz en el palacio. Una mañana, el rey despertó muy asustado con 2 sueños que había tenido. Los adivinos y los sabios escucharon el sueño, pero no sabían su significado. Entonces el copero se acordó. ¿Saben de quién? De José. José fue llevado al palacio y escuchó el relato del faraón, que le dijo lo siguiente: Me encontraba de pie a la orilla del río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas, robustas y saludables, y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron 7 vacas más, pero estas de mal aspecto y muy flacas. Jamás había visto yo vacas tan raquíticas en todo Egipto. Y las vacas flacas se comieron a las 7 vacas gordas que había visto antes. Pero aún después de hacerlo, seguían viéndose tan flacas y feas como antes. Luego el faraón dijo que en el segundo sueño soñé que había 7 espigas de trigo, llenas y abundantes, que crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaban otras 7, marchitas y delgadas, y quemadas por el viento solano. Las delgadas se tragaban a las grandes. Con la ayuda divina, José, ¿sabe qué hizo? Pudo explicar estos 2 sueños que tenían el mismo significado. ¿Saben qué significaba? Algo muy interesante, que Egipto tendría 7 años de abundancia. Después vendrían 7 años de mucha hambre. También le dijo al rey que eligiese un hombre sabio para gobernar la tierra, para que durante el tiempo de abundancia se guardara mucho alimento para poder tener en los tiempos en que no hubiera tanto alimento. Faraón quedó perturbado. ¿A quién podría elegir para tener esta función? Pero el copero había dicho que José administraba muy bien la prisión, que era inteligente, que era honesto y un hombre muy sabio. Y ante los consejos que escuchó el faraón, exclamó: ¿será que encontraremos un hombre como este en todo el reino, que esté con el Espíritu de Dios? ¡Qué lindo! José honró el nombre de Dios y se lo reveló al rey. Y de ser un esclavo, José fue elegido para gobernar todo Egipto, y por encima de él solo estaba el faraón. Durante los 7 años de abundancia, José trabajó fielmente, orientando la producción y almacenado de todo lo que se pudiera producir. Entonces vino el hambre, y la noticia de que en Egipto había alimento para comprar se fue esparciendo por todos los pueblos, al punto de llevar a los hermanos de José hasta Egipto. Al llegar los 10 hombres, fueron llevados a José y se inclinaron en reverencia. Y en ese momento, José recordó algo. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, el sueño con los manojos de trigo y los astros celestes que había tenido cuando vivía con su familia. José reconoció a todos sus hermanos, pero no les dijo nada.
y ellos no lo reconocieron. Entonces él buscó a su hermano Benjamín, pero no lo encontró. Los hermanos dijeron que eran personas de bien, todos hijos del mismo padre, y que habían tenido 12 hijos. El menor se había quedado con el padre y uno de sus hermanos había muerto. José, queriendo estar seguro de que sus hermanos se habían convertido en personas de bien, les dijo que los pondría en la cárcel y que solo uno de ellos volvería a su casa y traería a su hermano menor. Como ellos no aceptaron esta propuesta, José ordenó que fueran todos a la cárcel. Pero al tercer día, los guardias los llevaron de nuevo en la presencia de José, quien los oyó decir que estaban siendo castigados por lo que hicieron con su hermano en el pasado. Se habían arrepentido. Pero José había aprendido el idioma de los egipcios y ahora hablaba con sus hermanos por medio de un intérprete. Pero él entendía todo lo que ellos decían. Ante esa situación, José estaba muy emocionado y se retiró para llorar. Al volver, ordenó que Simeón quedara amarrado y preso hasta que los hermanos fueran a la casa y volvieran llevando a Benjamín. Dijo a los siervos que colocaran sacos de alimentos en los carros de los hermanos y que a escondidas devolvieran el dinero con el que había pagado los alimentos. Más tarde, uno de los hermanos se dio cuenta que les habían devuelto el dinero y con mucho miedo concluyeron de que Dios los estaba castigando por lo que habían hecho con su hermano en el pasado. Recordemos, niños, que hoy estamos conmemorando el proyecto que lleva a cabo todos los años nuestra iglesia, Basta de Silencio, donde aprendemos a tratarnos con respeto y decirle que no a la violencia. Recordemos que la Biblia, en Mateo 7, versículo 12, nos dice una regla muy importante y le dice la regla de oro, cuán importante debe ser. Y esta nos dice que debemos tratar a los demás como queramos que nos traten a nosotros. Así es que recuerden que cada vez que tratemos con alguien, con nuestros padres, nuestros tíos, abuelitos, incluso con nuestros compañeros de curso, nuestros amigos, tenemos que hacerlo con mucho respeto, porque Dios los ama, así como nosotros también tenemos que amarlos a ellos. Así es que ahora vamos a practicar la regla de oro y vamos a entregar a los demás amor, el amor que Cristo entrega por nosotros también. Ahora los voy a invitar a leer en sus Biblias el versículo de nuestra historia del día de hoy, que se encuentra en Isaías, capítulo 40, versículo 31. Y vamos a leer la primera parte de este versículo, y nos dice así: Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahora los invito a orar para que Dios nos dé fuerzas, así como lo hizo José para enfrentar nuestras dificultades. Los invito a inclinar su rostro para orar. Amoroso Padre que estás en la altura de los cielos, queremos darte muchas gracias porque nos permites vivir un sábado más. Queremos darte gracias también porque hoy nos enseñas, Señor, a tener respeto por los demás. Y queremos pedirte de forma muy especial que pongas en nuestro corazón amor por todas las personas para poder entregar tu mensaje y que también ellos puedan ser felices. Te pedimos que podamos ser fuertes, así como tú nos prometes, Señor, en tu palabra, para poder enfrentar las dificultades como lo hizo también José. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ya, mira, qué linda reflexión que hacía la historia de los niños que siempre, no sé por qué, siempre me llega. Ya, para seguir con nuestro programa, vamos a dar la bienvenida al pastor, a don Guido. Quinteros. Don Guido Quintero, perdón, el pastor Guido Quintero. Así que le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos y entregarnos su sermón. Así que los invito a saludar. Gracias, muy amables.
Bien, hermanos, ya nos saludamos en la escuela sabática, así que vamos a ir de lleno. Si alguien se ha unido a este lindo grupo de los hermanos de Puerto Varas, siempre digo que los hermanos de Puerto Varas viven en el paraíso. Así que ustedes no van a echar mucho de menos cuando vayan al cielo. Son lugares hermosos realmente, ¿no? Puerto Varas y todos esos lugares. Bien, bienvenidos a todos aquellos que se han ido integrando a la plataforma. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Y antes de hacer lo que les parece, si inclinamos el rostro para orar. Señor, vamos a abrir tu palabra y no queremos hacerlo tratando de depender de nosotros mismos para entenderla. Que tu Santo Espíritu nos ilumine a cada uno de nosotros, Señor, y podamos ser fortalecidos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo creo que tienen sus Biblias ahí todos, ¿no es cierto? Así que voy a pedir que por favor todos nos concentremos en el pasaje al cual vamos a dar lectura. Está en San Marcos capítulo 4, versículo 35. San Marcos, el capítulo 4, versículo 35. Es un momento interesante en el ministerio de nuestro Señor Jesús y por supuesto de los que lo acompañaban también, en este caso sus discípulos. Muy bien, vamos a dar lectura al pasaje del cual vamos a extraer el mensaje para esta mañana. Versículo 35 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, miren las preguntas interesantes que Jesús hace, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Muy bien, de ahí vamos a extraer el mensaje para esta mañana. Vamos a concentrarnos un poquito en el versículo 35, ¿qué les parece? El versículo 35 dice, aquel día, está hablando de la fracción de tiempo donde el sol reina, ¿no es cierto? Aquel día. Y luego dice, cuando llegó la noche, interesante, el relato tiene que ver con lo que aconteció el día y con lo que aconteció en la noche. Y luego dice, les dijo, pasemos al otro lado. Quiere decir que algo pasó a este lado y ahora el Señor los lleva al otro lado. Interesante. Hay mucha información en este versículo. Lo que pasó ese día, lo que pasaría durante la noche, lo que pasó a un lado y lo que pasaría al otro lado. Se trataba de un día de esos ajetreados que Jesús tenía mientras desarrollaba su ministerio. Vamos a hablar de lo que pasó ese día. Porque si entendemos lo que pasó ese día, vamos a entender lo que pasó en la noche. ¿Qué había pasado ese día? Si vamos al capítulo 4 y el versículo 1 del capítulo 4, vamos a descubrir que Jesús predicó ese día la parábola del sembrador. Y el versículo 8, miren lo que dice parte de la parábola, no la vamos a mencionar toda, pero parte
pero otra parte cayó, dice, en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció. Y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. Ese día Jesús predicó acerca de la parábola del sembrador. Y parte de su preocupación tenía que ver con esa semilla que cae en buena tierra y crece. Es obvio, el sembrador tiene la esperanza de que la semilla que deja caer y cae en buena tierra un día va a crecer. Ningún sembrador sembraría la semilla si no tiene esperanza de que un día la semilla brote y crezca. En ese mismo día, Jesús habla en el versículo 26, ese mismo día, la parábola del crecimiento de la semilla, capítulo 4, verso 26, dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta y de noche y de día y la semilla brota y crece. Nuevamente Jesús está preocupado del crecimiento. Su tema ese día fue el crecimiento. En el versículo 29 dice: y cuando el fruto está maduro, otra vez Jesús hace alusión ese día de que la semilla, una vez que cae en tierra buena, brota, crece y finalmente madura. Muy bien, prestemos atención a eso. El Señor está preocupado de que la semilla que cayó en tu corazón, cayó en mi corazón y en el corazón de muchos, haya brotado, haya crecido y también, ¿qué cosa? Madurado. En el versículo 30, ese día, otra vez Jesús habla la parábola de la semilla de mostaza. Y el verso 32 dice: pero después de sembrado, crece, otra vez la palabra, crecer. Y se hace la mayor de todas las hortalizas. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir en esta mañana? Jesús ese día predicó parábolas que tenían que ver con el crecimiento. Y usó la ilustración de la semilla. La semilla tiene valor en la medida en que ésta crece. La semilla pierde su valor en la medida en que ésta no crece por A, B, C razones. ¿Por qué no decirlo? Ese día Jesús, de una y otra manera, expresó su preocupación por el crecimiento. Pero cuando está hablando del crecimiento, está haciendo una aplicación también a la semilla del Evangelio que cayó en tu corazón y en el mío un día. La preocupación de Jesús es que un día nacimos de nuevo porque la semilla brotó. Y ahora Dios quiere, a través de sus parábolas, que esa semilla brote y pueda crecer. Y tu vida espiritual también pueda crecer y finalmente madurar. Porque el Señor viene a buscar no la semilla, viene a buscar el fruto maduro. El Señor viene a esta tierra porque el fruto ya está maduro. Entonces, qué interesante. Ese día Jesús les habló a las multitudes y a sus discípulos en particular la importancia de crecer. Que tú como cristiano y todos nosotros como cristianos podamos crecer día a día. Mientras estamos con vida, estamos creciendo. Algunos quizás ya no físicamente, pero intelectualmente, emocionalmente, estamos creciendo. Eso es lo que Dios quiere. El plan de Dios es que podamos crecer. Y el día que dejemos de crecer es porque ya dejamos de respirar.
Esa es la preocupación de Jesús ese día. ¿Por qué no decirlo? Ese día el Señor explicó la teoría del crecimiento. Pero ahora Jesús va a hacer algo más por sus discípulos. En determinado momento, cuando ya el sol está escondiéndose en el horizonte, Jesús toma la iniciativa, de acuerdo al versículo 35, y les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Interesante. No fue iniciativa de los discípulos pasar al otro lado. Esto es importante recordar. La iniciativa nació de Jesús. Es Jesús que estaba consciente del lado que estaba y quería llevar a sus discípulos al otro lado. La vida cristiana es una vida dinámica. Estamos de un lado y Dios nos quiere llevar del otro. Y nos quiere llevar a los lugares y a las circunstancias donde el crecimiento va a ser una realidad en tu vida. Muy bien, entonces ya sabemos lo que pasó ese día. Jesús predicó acerca del crecimiento. Y ahora el Señor les dice, vamos al otro lado. Pocos se imaginaban los discípulos cuando le dijeron, sí Señor, vamos al otro lado, que esa noche no era una noche para navegar. Todo navegante sabe, al hacerse a la mar, si el mar está apto para navegar o no. Muchas veces, los que hemos pasado por esta experiencia, me acuerdo muchas veces que teníamos que atravesar el estrecho de Magallanes para ir a Porvenir a ver un grupo de hermanos que teníamos allá en Porvenir, allá en Punta Arenas, y el capitán decía, no, el mar está demasiado tormentoso, así que no vamos a salir en 3 horas más, o mañana, en fin. Jesús sabía perfectamente que esa noche se iba a desatar una tormenta. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí, lo sabía, el Señor sabe todo. Pero de todas maneras les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y así fue. Despidieron la multitud, lo tomaron como estaba, y entonces se hicieron a la mar para pasar al otro lado. Versículo 37. Pero se levantó, dice, una gran tempestad de viento que echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba. Qué interesante. ¿Qué había pasado en el día? La teoría. ¿Y qué iba a pasar ahora en la noche? La práctica. Y muchas veces el Señor permite que lo que hemos aprendido en el día, en la teoría, lo pongamos en práctica en la noche. Cuando las tempestades de la vida nos azotan. Cuando los problemas parecen superarnos total y completamente. Y fue así. Los discípulos eran hombres acostumbrados a muchas tormentas, pero nunca a esta. Porque el texto dice que el barco ya no tenía posibilidades de mantenerse a flote, porque todo lo que los hombres de mar, en este caso los discípulos, hicieron, no fue suficiente. El barco se anegaba. Y el texto dice, el versículo 38, y él estaba en la popa. ¿Quién es él? Jesús. La proa es la parte delantera del barco, la popa es la parte posterior. Mientras los discípulos luchaban contra esa
contra la ferocidad de la tormenta, Jesús estaba en la popa. ¿Y saben qué estaba haciendo? Durmiendo. Apreciados hermanos, esa tormenta de la que estoy hablando se ha hecho presente en el hogar de muchos hoy en día. La tormenta de enfrentar la vida habiendo perdido el trabajo. La tormenta de la enfermedad. La tormenta de la escasez. La tormenta de la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Esas tormentas están enfrentando los hijos de Dios. Pero el texto de esta mañana nos está diciendo que no te olvides, en tu barco y en el mío está Jesús. No te olvides de eso. Ahora, hablemos un poquito de lo que Jesús está haciendo. En realidad no está haciendo nada, solo durmiendo. Jesús no se unió a los esfuerzos de esos hombres que luchan para mantener a flote la barca. Jesús está durmiendo, hermano. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se puede dormir en medio de una tormenta? El viento azota con fuerza la vela, y la vela cuando es azotada produce un ruido ensordecedor. Las olas cuando chocan contra la barcaza producen una sensación extraña, ruidosa. El griterío de los hombres que tratan de luchar contra la tormenta es una sensación también tanto extraña. ¿Cómo podía Jesús dormir? Lo que Jesús nos está diciendo en esta oportunidad es que los cristianos que crecen tienen que aprender a dormir el sueño apacible de una perfecta confianza en Dios. Jesús está durmiendo plácidamente. El día fue arduo. Está cansado. Y no importa el ruido, no importa la tormenta. Él duerme apaciblemente. ¿Por qué? Porque confía total y completamente en el cuidado de su Padre. Hermanos, es interesante. Jesús habló ese día de crecimiento. Y en la noche el Señor les está diciendo cuánto necesitamos aprender a crecer para poder dormir mientras la tormenta azota. Dormir el plácido sueño de una total confianza en Dios. Eso es crecer. Eso es madurar. Miren qué interesante. Y entonces, seguramente el relámpago de esa noche furiosa, oscura, iluminó la popa del barco y se dieron cuenta que Jesús dormía, que nada lo despertaba. Y se fueron derechamente a él y le dijeron, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado de que estemos pereciendo? La oración de esos hombres es una oración desesperada. Es un pedido, es un clamor, porque ven que la barca inminentemente se hunde y con ello llega el trágico fin de sus vidas. Pero se acordaron de que Jesús estaba ahí y se fueron en la dirección correcta.
Hermanos, confiemos en medio de la tormenta que nos está tocando enfrentar hoy en día, que el Señor también está en nuestra barca. Clamemos a Él. Recordemos su palabra, porque es la única que nos va a dar tranquilidad y paz. Ahora entiendo por qué el texto dice aquel día cuando llegó la noche. El día la teoría, la noche la práctica. Jesús se puso en pie, se incorporó y se dio cuenta que la situación de sus discípulos era desesperada. Pero él seguía tranquilo. Y ahora, él no estaba tranquilo porque alguien podría decir que él era Dios. No. Él había renunciado a todas sus prerrogativas divinas. Él había venido a enseñarnos a enfrentar las tormentas de la vida de la misma manera como todo ser humano puede hacerlo. Así que él habría aprendido a confiar en su Padre plenamente. Y ese es el crecimiento al cual Dios nos quiere llevar todos los días. Y déjenme decirle un par de cosas al respecto, hermano. Crecer es un imperativo de todo cristiano, emocionalmente, espiritualmente. Cuando tú tomas la palabra de Dios, porque quieres crecer, no solo intelectualmente, sino en tu confianza y entrega a Dios. Cuando tú te empiezas a entender estas bonitas historias, estos incidentes en la vida de Jesús, y le has pedido al Señor que te ayude a entender el mensaje. Tu oración esa mañana fue: Señor, hay palabra de Jehová para mí hoy. Habla, que tu siervo oye. Estas historias te ayudarán a crecer. ¿Qué significa eso? Ese día, si has crecido, estás confiando menos en ti mismo y más en Dios. Eso es crecer. Pero si tú estás leyendo la Biblia, estás leyendo la devoción matutina, estás estudiando el folleto, pero tu confianza en ti mismo sigue intacta, tu confianza en Dios no ha aumentado, no has crecido. Estás repitiendo 20 veces el primer año. Y eso es lo que el Señor no quiere en la vida. Crecer significa desconfiar de tu capacidad como ser humano para enfrentar los problemas y tomarte y aferrarte de la mano de Dios. El Señor, para poder enseñar esa verdad a sus discípulos, ese día tuvo que esperar que llegara la noche para llevarlo a la práctica. Porque es en los problemas y en las dificultades cuando el Señor quiere que aprendamos a tomarnos de la mano de Dios. No es posible crecer espiritualmente, emocionalmente, cuando todo calza en tu vida, cuando nada te falta, cuando todo está bien, todo sale a pedido de boca. Nadie crece en esas circunstancias. El crecimiento se produce cuando las tormentas de la vida aparecen cuando menos tú esperas. El crecimiento se hace una realidad cuando te das cuenta que tus fuerzas para enfrentar los problemas no son suficientes. Necesitas aprender a tomarte de la mano de Dios. De esa manera Jesús, esa noche, les estaba enseñando a sus discípulos
cuán importante es crecer en confianza de nuestro Padre. Esa noche Jesús les estaba diciendo, con su propio ejemplo, que los cristianos tienen que dormir o aprender a dormir plácidamente en medio de tormenta. El Señor les está enseñando con su propio ejemplo la importancia de aprender a confiar en Dios. Y hoy, hermanos, muchos hermanos me han llamado de diferentes lugares. Sé de muchos de ellos. Algunos de nuestros hermanos han perdido familiares. Algunas personas están en este preciso momento en una unidad de tratamiento intensivo. Hay hermanos que han perdido el trabajo. Hay hermanos que han perdido su empresa, su emprendimiento. La tempestad los está sacudiendo terriblemente. ¿Por qué el Señor permite eso con sus hijos? Por la misma razón que permitió que sus discípulos enfrentaran esa tormenta. Y es interesante que muchas historias hermosas se están escribiendo en estas circunstancias. Y sabemos nosotros que esos discípulos que estuvieron en un momento en un lado y Jesús les dice, atravesemos al otro lado van a llegar con tormenta o sin tormenta, pero que van a llegar, van a llegar. Porque Jesús fue quien los invitó a pasar al otro lado. Y cuando Jesús te dice a ti en tu experiencia espiritual que pases al otro lado, es porque sabe que en este lado tu vida espiritual no va a crecer. Y te invita y te dice, vamos al otro lado. Y cuando Él te dice, vamos al otro lado vas a llegar. No lo dudes. Con tormenta o sin tormenta. Pero cuando llegues al otro lado, ya no serás el mismo. Cuando llegues al otro lado, tu fe habrá crecido. Cuando llegues al otro lado, te preguntarás, ¿quién es Jesús realmente para mi vida? ¿Quién es este que es capaz de controlar una tormenta? De ese crecimiento Jesús había hablado ese día. Es tiempo, hermanos, de escuchar a Dios a través de su palabra. Eso es crecimiento. Es tiempo de familiarizarnos con la voz de Dios que está hablándoles claramente a sus hijos que el tiempo se acaba, que el tiempo no será más. Es tiempo de aprender a dormir el sueño apacible de una perfecta confianza en Dios. Por eso Jesús, cuando se levantó en esa oportunidad, le dirigió sus palabras a sus discípulos y les dice, ¿por qué estáis amedrentados? Una pregunta, quizás alguno puede decir, Señor, y todavía preguntas, ¿por qué no te das cuenta que hay una tormenta? No, si el Señor es consciente de que hay una tormenta. Pero la pregunta es, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué se te apoderó el miedo? Sí, hermanos, ahí está el punto. Las tormentas, así como vienen, también se van. Las tormentas, lejos de Jesús, son terribles, pero al lado de Jesús tienes la seguridad que todo ser humano necesita tener. Y esto es lo que nos cuesta entender a nosotros.
No dejemos que el miedo se nos apodere. No te olvides, el Señor está al timón. El Señor está en nuestra barca. El Señor está protegiendo a su pueblo. ¿Y por qué ha permitido que vivamos estas experiencias? Porque quiere ayudarnos a crecer. Para que tu vida espiritual se fortalezca día a día. Otra pregunta que el Señor hace. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? En el día, todo el mundo dice tener fe. Porque en el día las tormentas no azotan. Es en la noche cuando el temor se apodera de cada uno. Y es ahí cuando el Señor pregunta, ¿dónde está tu fe? Apreciados hermanos y amigos, es en las circunstancias difíciles que el pueblo de Dios crece. Y no me cabe la menor duda que muchos hermanos en este periodo están creciendo espiritualmente. Dios está haciendo cosas extraordinarias. Ese día, los discípulos llegaron al otro lado. Pero repito, cuando llegaron al otro lado, ya no eran los mismos. Hermanos, vamos a llegar al otro lado. Pero cuando llegues al otro lado, tú no serás el mismo. Porque habrás visto de manera extraordinaria la mano de Dios protegiéndote, cuidándote y permitiendo que tu crecimiento espiritual sea una realidad, a tal punto que el fruto en tu vida esté maduro. No te olvides que el Señor viene a buscar el fruto maduro. Viene a buscar a hombres y mujeres que han madurado a través de las circunstancias difíciles de la vida, que han aprendido a depender total y completamente en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios busca. Y eso es lo que Dios está logrando en la vida de muchos, de cada uno de sus hijos. El texto dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El método de Jesús de llevar a sus hijos en un proceso de crecimiento. Espero que tú y yo seamos también el objeto de su preocupación. Y en medio de una situación compleja y difícil, podamos aprender a tomarnos poderosamente de la mano de Dios. Saben, algún tiempo atrás, mientras terminaba de trabajar en Santiago, un día estuve predicando en una semana de énfasis espiritual del amor de Dios, cómo el amor de Dios se traduce en bendiciones maravillosas cuando sus hijos aprenden a tomarse de su mano. Entonces fue una semana donde fuimos contando testimonios de ahí mismo, de personas que cada día contaban bonitas experiencias de cómo Dios los había sostenido, los había sacado de circunstancias difíciles. Y había una hermana, un día miércoles, que cuando yo predicaba, la hermana estaba estaba demasiado inquieta y dando a entender de que termine luego la reunión. Yo me di cuenta de eso. Y dije, voy a conversar con la hermana. Y cuando terminó la reunión, rápidamente me fui atrás, pero ya se había ido. Estaba tan molesta que ni siquiera cantó el himno y se fue. Al día siguiente, llegué temprano para preparar algunas láminas que iba a mostrar en el tema de esa noche, y la hermana llegó 30 minutos antes. La misma hermana, y yo quería conversar con ella. Y me dice, pastor, ¿tienes tiempo? ¿Puedo conversar con usted? Claro.
justamente quería conversar contigo. Le digo, ah, sí, me dice, qué casualidad. Sí, me parecía que ayer te sentiste mal en la reunión. ¿Se dio cuenta, pastor? Me dijo, sí, me di cuenta. Bueno, estoy para escucharte, en qué te puedo ayudar. Nos sentamos en unas sillas ahí y la hermana me dice, pastor, ¿sabe? No le voy a negar, anoche estaba muy molesta, pero estaba molesta conmigo mismo. ¿Sabes por qué? Me dice. Porque yo veo todos los días veo testimonios tan bonitos de cómo Dios hace aquí, hace una cosa maravillosa, y en la otra familia hace otra. Y yo me doy cuenta que en mí no ha hecho nada. ¿Dónde está ese Dios del cual ustedes están hablando, pastor? Yo no veo nada, yo no puedo contar ningún testimonio. ¿Sabe lo que más abunda en mí en este momento? Son las deudas. Estoy en este momento, yo trabajo en el comercio, y este mes ha sido horrible. Estoy atrasada en el pago de los dividendos de mi casa. Estoy atrasada en la colegiatura de mis hijas. Para colmo, dice, pasado mañana el cumpleaños de la menor y no tengo un peso para hacer nada. Y usted me habla de un Dios maravilloso que bendice. Eso me tenía molesta, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Todos pueden contar cosas tan interesantes y yo nada. Y me fui molesta conmigo mismo. ¿Qué estoy haciendo mal? Y mientras hablaba eso, las lágrimas me caían. Pastor, pero déjeme contarle, me dice. Me fui a mi casa y me acosté. Al día siguiente me levanté solo para mandar a mis hijas al colegio. Después me volví a acostar, no tenía ánimo de iniciar el día. Estaba muy triste, confundida. Y yo no sé si en este momento, hermanos, estoy hablando a una persona que se siente de esa misma manera por las circunstancias que le está tocando vivir. Y esa hermana me dice, tuve que levantarme a eso de las 11 de la mañana porque tenía que hacer el almuerzo, mis hijas iban a volver en cualquier momento del colegio. Y cuando intenté levantarme de la cama, caí de rodillas. Y lloré como nunca había llorado. Y le reclamé a Dios y le dije, Señor, ¿de qué Dios me hablan en la iglesia? ¿Dónde estás, Dios? ¿Quién eres? ¿Por qué no te conozco? ¿Por qué no puedo ver una cosita que haga por mí? Y lloré, dice, no sé si una hora, pero lloré desconsolada. Nunca había llorado de esa manera. Tenía mucha pena, mucha tristeza. Yo creo que una tristeza acumulada de años, pastor. Mientras ella me hablaba, ya las lágrimas le caían profusamente. Así que en algún momento después, mientras yo le hablaba a Dios como nunca le había hablado, le pedí perdón por las cosas que le estaba diciendo, pero en realidad lo que estaba haciendo era abrirle mi corazón, no era otra cosa. Y ustedes mismos en la iglesia enseñan que orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Y le vacié mi corazón a Dios, todo ese descontento, toda esta confusión que había en mí. Y en eso suena el teléfono. No quise atender, estaba en otra. Pero 10 minutos, paró de sonar, 10 minutos después, sonó otra vez el teléfono. Pensé y dije, capaz que me están llamando del colegio, mejor que algo pasó con una de mis hijas, mejor atiendo. Me levanté pesadamente y me fui al teléfono. Aló, era mi hermano pastor que me llamaba de la ciudad de Valdivia. Y me dice, hola, me dice, qué bueno que me contestaste. ¿Qué pasa? He estado llamando estos días.
¿cómo estás? Y ella le dice, mal. Tú eres mi hermana, así que no te voy a negar, estoy mal. ¿Qué te pasa? Le dicen, ¿qué te puedo ayudar? ¿Estás enferma? No, no, no estoy enferma. ¿Por qué estás mal? Bueno, estoy pasando una situación financiera aguda, muy difícil. Y eso me tiene mal. Y otras cosas más, me dice, pero no viene al caso. Y el hermano le dice, ¿seguro que no estás enferma? No, 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 no es la enfermedad. Así que estás con problemas económicos. Sí, le dice. Mira, dice, ¿y de cuánto estamos hablando para resolver tu problema? Y la hermana, bueno, dice, de una cantidad más o menos aproximada para salir del paso de situaciones complejas que tenía. Y le dice el hermano, mira, le dice, a mí Dios me ha bendecido tanto, Dios ha sido tan bueno conmigo, que déjame hacer algo por ti. Soy tu hermano, yo te quiero mucho. Te voy a hacer una transferencia por el doble de lo que tú me estás pidiendo. Si tú algún día me lo quieres devolver, bien, si no, tómalo como un gesto de tu hermano, porque a mí Dios me ha bendecido mucho. La hermana quedó con el teléfono ahí. Ese es el Dios que estuvo en la popa del barco. Ese es el Dios que les preguntó a sus discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe? A esa altura la hermana ya había mojado a la banca prácticamente. Hermanos, cuando ves que en tu vida pasas una situación compleja y difícil que te supera, no te olvides, ¿no será que Dios te está invitando a crecer? ¿No será que Dios te está diciendo, yo quiero que sepas quién soy yo para tu vida? Señor, amén. Esa fue la conclusión que llegaron los hombres ese día. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Tú puedes saber todas las doctrinas de la iglesia. Tú puedes saber todas las profecías de la iglesia, todos los requerimientos de la iglesia, pero si no sabes quién es Jesús para ti, de nada te sirve. No has crecido. No has madurado. La madurez tiene que ver con el conocimiento de una persona maravillosa que se llama Jesús y que está en tu propia barca. Y deja que el Señor abra tus ojos y te los muestre. Pero para que nuestros ojos se abran, tenemos que pasar la noche de tempestad que pasaron los discípulos. Porque en el mal calmo, donde todo parece ordenadito y no pasa nada raro, nadie crece. Al contrario, la comodidad nos invade y en vez de crecer, estamos yendo en la dirección contraria. No estamos madurando. Y eso es lo que Dios quiere. Apreciados hermanos, que Dios les bendiga. Si estás enfrentando esta tormenta como todos, recuerda, Jesús está en la popa de tu barco. Y tiene un propósito definido por todo aquello que estamos viviendo. Permíteme hacer una oración por ti en esta mañana. Para que ese Dios también tú lo conozcas profundamente. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tormenta. Gracias porque en ella tú estás buscando nuestro crecimiento. Gracias porque tu presencia hace la diferencia.
y abre nuestros ojos, a fin de que podamos conocer en profundidad lo que tú significas para nuestra vida. Tu amor, tu bondad y tu misericordia sean parte de nuestra experiencia diaria. Ayúdanos a responder las preguntas que tú haces, pero de una manera madura, sensata, con confianza y certeza, porque hemos aprendido a tomarnos de tu mano poderosa. Bendice a los hermanos de Puerto Vara. Ayúdanos, Señor, a que ellos cuando tú vengas estén listos. La mies madura esté lista en su corazón. Y tú nos vengas a buscar como lo has prometido. Cuida de cada uno de ellos. Oro especialmente por alguna persona que está viviendo una situación compleja y difícil en esta pandemia. Abrázalo, Señor, donde quiera se encuentre. Te lo suplico y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Un placer haber estado con ustedes, hermanos. Muchas gracias por pasar este tiempo. Que el Señor les bendiga. Sí, Gracias, pastor. muchas gracias, pastor. Agradecemos al pastor Guido Quintero entonces por esta hermosa reflexión que nos ha traído esta mañana.